Saludo muy especial para todas las personas que están conectadas y aquellas que se van a conectar en esta maravillosa tarde. Creo que es un día súper especial, un día súper maravilloso para hablar de lo que creo que es más significativo hablar de la palabra de Dios. Y hablar de la palabra de Dios es hablar de manera directa de los atributos de la naturaleza y del carácter de Dios. No creo que haya algo más importante, algo más valioso, algo más impresionante que poder hablar de aquello que gira en torno al ser, a la naturaleza del Eterno, del Ein Sof, del Dios soberano, aquel Dios que hace tantas cosas por amor a nosotros y para nuestro beneficio y para nuestro bienestar. Y hay que entender que nuestros beneficios y nuestro bienestar está alineado al deseo, al propósito soberano de Dios para nuestras vidas. E incluso el término bondad, beneficios en su etimología hebrea significa literalmente actos de bondad. Es decir, que lo que Dios hace con nosotros es maravilloso. Y en esta tarde, de manera breve, quiero hablar acerca de un atributo de Dios. Un atributo de Dios que es evidente y que cada día somos testigos oculares de ese atributo divino. Y quiero hablar acerca de la fidelidad de Dios. Y precisamente hablando sobre ese atributo de Dios que es su fidelidad, el salmo más corto de la Biblia, o el capítulo más corto de la Biblia, es el Salmo 117. Y precisamente ese salmo que solamente tiene 2 versículos, pero precisamente nos habla acerca de este elemento tan importante. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es decir, fíjese que este salmo nos invita a alabar, a cantar, a celebrar, a disfrutar, a experimentar o alabar a Dios por lo que hemos experimentado de Él. Y hablar de la fidelidad de Dios precisamente es hablar de algo que de manera continua, de manera permanente y de manera copiosa somos testigos. No creo que haya una persona que no haya experimentado la fidelidad de Dios en su vida. Y yo creo que al ser testigos, al experimentar en carne propia la fidelidad de Dios, eso nos debe sacar gratitud desde adentro, que es la memoria del corazón, poder agradecer lo que Él ha hecho en nuestro favor. La fidelidad de Dios es incuestionable, la fidelidad de Dios es incomparable. La fidelidad de Dios es inalcanzable, la fidelidad de Dios es inenarrable, es decir, no hay manera de descifrar y de explicar la fidelidad de Dios para seres humanos sujetos a pasiones, llenos de debilidades, llenos de defectos, propensos a equívocos, a fracasos. Sin embargo, por encima de todo eso, Dios muestra su fidelidad para con nosotros. Y el hecho de estar vivos es una evidencia de su fidelidad. Y aquí donde leímos, precisamente nos habla de eso. Nos dice que la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Jehová es para siempre. Yo hago una especie de conexión, el Salmo 117 y el Salmo 100, y veo un paralelismo maravilloso. Porque al concluir el Salmo 100, el salmista habla acerca de que la verdad de Jehová es para siempre. La verdad de Jehová es para siempre. Y la fidelidad y la verdad son 2 elementos que están conectados intrínsecamente con Dios, al igual que la justicia de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Y ese salmo, el Salmo 100, es maravilloso. Con ese salmo aparecen 7 verbos. En el hebreo
en el idioma hebreo, los términos precisamente se tomaban a la luz del verbo. Y sabemos que el verbo expresa acción y movimiento. En ese salmo, en el Salmo 100, hay 7 verbos que aparecen. Y ese salmo dice, canten alegres. Lo maravilloso es que esos salmos que aparecen ahí, o esas declaraciones, esos verbos, perdón, en el libro del Salmo capítulo 100, señala no solamente el verbo, no solamente señala el verbo, sino la actitud que debe acompañar o que acompañe ese verbo. Es maravilloso que a Dios le agrada. Dios no simplemente mira la acción, sino la intención con el cual hacemos las cosas. Y es maravilloso que lo que plantea David en el Salmo 100 es, por ejemplo, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Fíjese que eso está acompañado. En la cultura hebrea se promueve mucho la gratitud con la actitud. Gratitud con actitud. Es decir, mi actitud tiene que revelar gratitud, pero a través de mi gratitud, mi gratitud revela mi nivel de actitud que yo tenga. Es decir, no es que yo haga algo para Dios, es la motivación que yo tenga y con el tipo de actitud que yo me acerque a Dios al hacer eso. Fíjese que se habla de alegría, canten alegres a Dios, sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Y cuando vemos la fidelidad de Dios, precisamente eso es lo que nos debe sacar, es alegría, gozo, satisfacción de poder contemplar las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho con nosotros, aún nosotros siendo malos por naturaleza. Hay una frase de Juan Calvino muy famosa que habla precisamente de eso. Y dice esa frase: depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. Es decir, y eso coincide mucho y se corresponde con aquella frase del mismo Calvino cuando dijo: todo lo malo que ves en mí soy yo mismo, pero todo lo bueno que ves en mí es Cristo. Y eso es señal de la fidelidad de Dios para con nosotros. Pero también yo creo firmemente que nadie puede ser fiel a Dios sin ser un testigo de la fidelidad de Dios. Nadie puede ser fiel, evidentemente, efectivamente, sin ser un testigo de la fidelidad de Dios. Y como todo lo que Dios ha hecho por nosotros es bueno, por nuestro favor, yo creo firmemente que nosotros tenemos que ser una evidencia de la fidelidad. Nosotros somos una evidencia de la fidelidad de Dios. Y como somos una evidencia de la fidelidad de Dios, tenemos que mostrar la fidelidad de manera evidente. Como somos una evidencia de la fidelidad de Dios, tenemos que revelar a través de nuestra vida, a través de nuestras vidas, tenemos que revelar la fidelidad hacia Dios de manera evidente y de manera incuestionable. Yo creo que es una necesidad en este tiempo, en una necesidad donde hay tantas influencias negativas, hay tantos argumentos, disculpen que la señal está un poco pobre, hay tantas cosas que se levantan. Y pienso en lo que Pablo le dijo a los corintios, en 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4, el versículo 5, cuando dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es impresionante que la palabra fe, que en hebreo se translitera a nuestro idioma como emunach, la palabra fe, es maravilloso que esa fe
es una fe en su contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios es fiel, yo tengo que ser fiel a Dios. Si yo creo que Dios es bueno, yo tengo que mostrar esa bondad a través de mi vida. Esa es la fe que se promueve en la Biblia, la fe de la que habla Santiago, que es una fe que tiene obras, porque la fe sin obras es muerta. Esa fe contextual, esa fe vivencial, esa fe existencial, esa fe que me invita y me motiva a vivir de acuerdo a lo que yo creo. Como dice una frase rabínica, dime cómo andas y te diré lo que crees. Entonces, si yo tengo ese tipo de fe, esa fe emunash, esa fe contextual, esa fe vivencial, esa fe experimental, esa fe en su contexto, que obra de acuerdo a lo que cree, esa fe que tiene obras que son evidentes, esa fe que no está basada en palabras, ni está basada en sentimientos, sino que está basada en convicciones. Si yo tengo esa fe, los dos elementos principales de la fe bíblica son la obediencia y la fidelidad. Es decir, el que tiene fe, una fe bíblica sana, como Pablo le habla cuando escribe a los ancianos a través de Tito, que dice que sean sanos en la fe. El que tiene ese tipo de fe sana es una persona que va a ser una evidencia de obediencia y de fidelidad. Es decir, yo no puedo separar esos tres términos. Están intrínsecamente ligados. El término fe, el término obediencia y el término fidelidad. E incluso cuando los judíos definen emunash, dicen que emunash es fe obediente, fe que obedece y fe que se expresa de acuerdo a lo que cree. Si yo soy obediente, soy fiel. Y si soy fiel, es porque soy obediente. Pero para ser para ser fiel y para ser obediente, necesito tener fe, literalmente. Entonces, la fidelidad de Dios, ese es el elemento principal para que nosotros seamos fieles. La fidelidad de Dios es el elemento, es la estructura, es la base principal para que nosotros seamos fieles. E incluso la fidelidad de Dios es una evidencia de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. ¿Y qué quiere decir? Que en Él no hay sombra de variación. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. E incluso, la fe bíblica no se mide por su espectacularidad, sino por su durabilidad. Pero lo que va a hacer que la fe dure y que la fe se perpetúe en el tiempo es la inmutabilidad de Dios. Porque la inmutabilidad de Dios le da solidez a nuestra fe. Porque nuestra fe descansa sobre lo que Él es, sobre lo que Él dice, sobre lo que Él hace, sobre lo que Él representa. Si podemos esperar en sus promesas, en su dabar, es precisamente porque sabemos que Él es fiel, que Él es inmutable, que Él no traiciona, que Él no va a decir una palabra y al final de la jornada no va a ser responsable para cumplir esa palabra. Por eso Abraham, la Biblia dice en Romanos 4:18, que creyó en esperanza contra esperanza. Y en vez de debilitarse en la fe, la Biblia dice que se fortaleció en la fe. La Biblia dice que no dudó, creyendo que Dios era poderoso para dar vida a los muertos y para llamar las cosas que no son como que si fuesen. Diga conmigo: palabra, promesa y esperanza. Es decir, la palabra, que es la promesa, activa la fe y esa fe produce la esperanza. Y esa esperanza nos va a dar la capacidad de poder esperar. E incluso la palabra esperanza en hebreo, incluso el himno nacional judío, hebreo, semita, se llama Hatishba, que significa la esperanza. Pero la palabra esperanza, que es Hatishba en hebreo, el himno nacional habla de eso, lo que significa es una cuerda o una soga. Es decir, es algo concreto, algo a que agarrarse. Y esa misma soga fue la que tendió Rahab por la ventana de su casa, precisamente para que los espías, cuando entraran a destruir a Jericó, vieran la soga. Y cuando vieran la soga, se acordaran de la promesa, del voto que le habían hecho,
que le garantizaba la vida a ella y la vida a sus familiares. Entonces Dios es nuestro tisbá, es nuestra soga en la cual nos aferramos, en la cual nos agarramos, no importa la circunstancia. A esa soga, a esa cuerda se agarró Abraham, aún teniendo 100 años, aún su esposa siendo estéril, aún dejando de ovular, aún dejando de menstruar, aún no teniendo alguna, no se debilitó, se agarró de ti. Agárrate de la soga, con todo y el internet flojo, agárrate de la soga que es Dios, y apóyate en la fidelidad de Dios. No nos apoyemos en nuestra confianza, en nuestras creencias, en nuestros fundamentos. ¿Por qué hablar de tantas cosas conflictivas, de tantas cosas que no edifican, de tantas cosas que no aportan a la fe? Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Vamos a aferrarnos a esa fidelidad. Vamos a agarrarnos, a adherirnos a esa soga, a ese que no traiciona, a ese que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque el dabar, que es la palabra de Dios en hebreo, es una extensión de la naturaleza y del carácter de Dios. Cuando Dios te da una palabra y te da una promesa, esa palabra viene revestida de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios representa. Cuando Dios te hace una promesa, esa palabra, esa promesa, ese dabar viene revestido de la fidelidad, de la inmutabilidad, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la omnisapiencia, de la soberanía, de la eternidad, de la inmanencia, de la trascendencia de Dios, de todo lo que Él es. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? Le dijo Dios a Moisés. No se ha cortado el brazo de Jehová. Y si Jehová habló, si Jehová dio una promesa, yo no sé cuál es tu circunstancia. Lo más importante no es tu circunstancia. Lo más importante no es el contexto en el cual tú estás circunscrito actualmente. No es lo que está soplando en contra tuya. Gracias, papá. Lo más importante es que lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir tal como Dios lo dijo. Porque Dios es responsable para cumplir todo lo que salió de su boca. No nuestros caprichos, no nuestros deseos, no nuestra voluntad, no nuestros apetitos, no. Él está comprometido a cumplir todo lo que Él ha prometido. Y como Él es fiel, y hablo de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios es la estructura, es la columna vertebral. La fidelidad de Dios es la viga de amarre. La fidelidad de Dios es la zapata que le va a dar solidez, le va a dar sostenimiento, le va a dar capacidad de aguante a nuestra fe. Y nos va a habilitar para decir lo que dijo Pablo a los filipenses, en Filipenses 4:11, hasta el verso 13 y el verso 19. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Estoy enseñado para estar saciado, en todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado como tener hambre, tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el verso 19 del mismo capítulo 4 de Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Cuál fue la palabra que salió de la boca de Dios? Y hoy, delante de la presencia del fiel, del soberano, de aquel que no tiene límites, de aquel que las leyes de la naturaleza no van a impedir que él obre, delante de Él podemos decir hoy, como dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 49 y el 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi sustento en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Señores, todo tiene que ver con lo que Él ha dicho. Todo tiene que ver con lo que Él es. Todo tiene que ver con lo que Él hace. Estamos vivos, estamos de pie por lo que Él hizo, por lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Estamos de pie por eso. Estamos aferrados, conectados. Aférrate a la fidelidad de Dios. El hombre te puede prometer cosas y olvidarse de lo que te prometió. El hombre es como dice un proverbio alemán, que el embustero, y Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por naturaleza el hombre es mentiroso. Ese proverbio alemán dice
que el embustero es un almacén lleno de promesas y de excusas. Pero Dios lo que promete lo cumple. Y podemos tener la expectación, porque las promesas de Dios nos dan expectativa. Y esa era la expectativa que tenía Abraham. Y eso es lo que habla David. Habla de celebrar, habla de gozarse, habla de alabar, habla de mostrar gratitud a Dios. Porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Si tu fe se apoya en la fidelidad de Dios, perdurarás para siempre. Por eso la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios, primera de Juan 2:17, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y es que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Lo que el mundo ofrece es esporádico. Lo que el mundo ofrece es transitorio. Lo que el mundo ofrece tiene tiempo de caducidad. Pero lo que Dios ha dicho no caduca. Porque su fidelidad es para siempre. Y por eso todo aquel que se aferre a esa fidelidad para poder hacer la voluntad de Dios y poder ser una evidencia de la fidelidad de Dios hacia Dios, también permanece para siempre. ¿En qué estamos aferrados? ¿En qué estamos apoyados? Dios es fiel. Y como dice la canción, Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en su trono está. Me basta su fidelidad. Me basta que Él sea el que es, el que era y el que ha de venir. Porque en los tres tiempos gramaticales Él manifiesta su fidelidad para con nosotros. Por eso, señores, seamos fieles a Dios. Aferrémonos, apoyémonos en la fidelidad de Dios y seremos beneficiados. Le pido disculpas por lo flojo que está el internet. Espero que haya sido de bendición y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga a Niurka, Dios bendiga a Susana, Dios bendiga a Teresita, Dios bendiga a Kirsi, Dios bendiga a Carmen Peña. Gracias por estar ahí. Dios bendiga a Eury González. Gracias. Que la bendición de Dios sea con ustedes.